¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de En Simple, la pizarra de Pizarro. Como siempre, aquí en Agricultura 92.1 para todo el país. Como siempre, los días lunes, estreno a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde conversamos de materias que a la gente le importan muchísimo, como son la seguridad social, las pensiones. Vamos a abrirnos también otros temas durante esta temporada 2023 con el dueño de la pizarra, el señor Pedro Pizarro Caña. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a todos quienes nos están acompañando. Muchas gracias por la sintonía que nos dan semana a semana y por todos los comentarios que nos han ido enviando. Efectivamente vamos a tener harto temas durante el 2023, vamos a seguir hablando de educación, vamos a seguir hablando de temas previsionales, esperemos que la U le vaya bien, hemos tenido algunos partidos amistosos hasta ahora, pero ya, no sufra de antemano. Pero es que si no, sufre, la eliminatoria al Mundial está a la vuelta de la esquina, así es que ahí hay otro motivo para sufrir este año. Motivos siempre hay. Eso, no hay por qué ponerse ingenioso para encontrarlo. Lo que debiese darnos felicidad y alegría son los Panamericanos que se van a disputar en Chile el 20 de octubre, un hito. Probablemente va a ser el evento deportivo más importante que ha organizado el país desde el Mundial del 62. Así que así lo tenemos entendido, así que va a ser un evento deportivo muy importante. No y ahí Eugenio nos va a estar ahí probablemente dando muchos detalles sobre ese tema. Ojalá. Eso. Bueno, hoy día tenemos una invitada súper interesante que señor. A hablar de harto tema de educación para ir entendiendo algunos aspectos que de repente son complicados, tratar de entenderlos en simple, que es la idea que ustedes ven que tenemos aquí en el programa. Nos acompaña Alejandra López de la Asociación de AFP, gerente de proyectos. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá hoy día acompañándolos en Simple, la pizarra de Pizarro. Y esa es la idea, que hagamos la cosa en simple hoy día. Hay mucha pregunta, hay mucha duda. Bueno, hemos conversado persistentemente respecto del flanco débil que tiene la educación previsional, la educación financiera en nuestro país, como que cuesta finalmente ponerlo arriba de la mesa y hacer entender que es un elemento muy importante porque, a ver, la gente hoy día está con unos niveles de endeudamiento muy importantes, la gente recién ahora con el tema de los retiros quizá comprendió o entendió mejor cómo funciona el sistema de pensiones. Eso seguramente también ha traído como correlato lo que han mostrado las encuestas las últimas semanas. Yo quiero partir preguntándote eso. ¿Cómo ven ustedes lo que los ingenieros llaman el estado del arte? ¿Cómo ven hoy día, cómo está hoy la educación previsional y cómo perciben que la gente hoy entiende y comprende cómo funciona el sistema? Bueno, efectivamente, Eugenio, yo te diría que los retiros de fondos fueron, por supuesto, que siempre un retiro en un sistema de ahorro para la pensión es una mala noticia para las pensiones. Pero sin duda que para la educación previsional los retiros fueron una oportunidad porque precisamente es ahí donde las personas se dan cuenta de la importancia de la capitalización, de cómo los ahorros van creciendo en el tiempo, pero también de alguna manera legitimizó el sistema. Porque había muchas personas que decían que los fondos no estaban, que las AFP eran una estafa piramidal. Entonces, en ese sentido, yo creo que los retiros mostraron a la ciudadanía, por una parte, la importancia de la capitalización, cómo crecían los fondos, pero también, de alguna manera, aumentó la confianza en el sistema. Y, por ejemplo, un dato, antes de los retiros de fondos, los jóvenes empezaban a ahorrar para su pensión a los 29, 30 años. Después de los retiros, esa edad bajó hasta los 26. Hoy día las personas están ahorrando desde más jóvenes. Entonces, de alguna manera, por una parte, creo que eso aumentó la confianza en el sistema, y en las administradoras también, por cierto, pero visibilizó la necesidad del ahorro para la pensión. Sí, dame un segundo, Pedro, y te lo paso de inmediato. El tema de los retiros, estamos todos de acuerdo, lo hemos conversado con Pedro y con otros invitados que han estado en la misma silla que tú respecto de, claro, el retiro, el retiro que no era deseable, finalmente trae esta conciencia respecto de la capitalización individual y respecto de la ruptura de determinados mitos que se fueron instalando. Esa es una realidad. La otra realidad es que
en realidad llegamos a una instancia donde mucha gente se compró esos mitos. ¿Ustedes han hecho una autocrítica respecto desde la perspectiva de la comunicación, de quizás no haber hecho todo lo posible para que se entendiera bien cómo funcionaba el sistema sin tener que pasar por el trauma que significó, no el trauma, pero sin tener que pasar por ese trance, ¿no?, del tema de los retiros? Efectivamente, yo creo que los mitos siempre han rotado el sistema de pensiones. Mucho antes de los retiros, mucho antes incluso del movimiento No Más AFP, ya existían mitos sobre el sistema. Y ahí yo creo que primero hay un problema de expectativas. Yo creo que los últimos 40 años en los que ha estado vigente el sistema de pensiones, las personas comenzaron a ahorrar con una cierta expectativa de poder obtener una pensión y esa expectativa finalmente no se cumplió. Entonces, por una parte, podríamos haber trabajado mucho más en ajustar las expectativas y por supuesto que en educación previsional podríamos haber hecho muchos más esfuerzos en el pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que es vital comprender cómo funciona el sistema para poder también tener expectativas ajustadas a la realidad. Entonces, en ese sentido, en los últimos años hemos avanzado mucho en la asociación y también en las administradoras para poder poner el pie y el punto en la educación previsional, que es lo más importante hoy en día, yo creo, para poder entender el sistema. Sí, interesante lo que estaba contándonos Alejandra respecto de haber ido ajustando la expectativa durante 40 años, porque hemos hablado aquí varias veces que hay un déficit a nivel de hacer los ajustes en los parámetros, a nivel de ley, a nivel de varios aspectos que hubo que haber hecho cambios y que no se hicieron, pero también el manejo en la expectativa es un tema en el cual hay un déficit en el último tiempo. ¿Y qué hace la Asociación de AFP respecto de educación previsional? ¿Qué temas ha ido tocando? Vamos a ir en detalle en cada uno de esos, pero así como una sinopsis inicial, ¿en qué temas en cada uno más el diente, donde hay una mayor preocupación por enseñar o por tratar de explicar en forma simple cómo funciona el sistema? Bueno, dentro de las iniciativas de educación previsional, lo que nosotros hacemos es tener una parrilla de iniciativas permanentes, de cursos y de iniciativas que tienen como foco primero los públicos objetivos. Dentro de, por ejemplo, encontramos los estudiantes de básica y media, los estudiantes de educación superior, institutos profesionales, CFT, universidades, y también, por supuesto, el mundo de la empresa, en donde primero diferenciamos dos públicos de interés. Por una parte, por supuesto, que los trabajadores en sus distintos ciclos de vida, pero también a los encargados de recursos humanos, que creemos que son unos actores claves dentro de la empresa para poder generalizar una cultura de ahorro previsional, de ahorro, digamos, en términos financieros también, y esos son nuestros públicos objetivos que vamos abarcando con distintas iniciativas. Entonces tenemos nuestros cursos permanentes y también iniciativas que son acotadas a ciertos públicos. Por ejemplo, este año tuvimos una iniciativa solo para, por ejemplo, personas que trabajaban en plataformas digitales. Bueno, aparte de que salió la ley de plataformas digitales, sí, que entró a regirse, mal no recuerdo, en el mes de septiembre de este año, entonces ahí aprovechamos de recordar la ley de plataformas, sí, digitales a todas las personas que trabajan para una aplicación, la persona que transporta a otro, las personas que pueden llevar mercadería o alimentos a las casas, que en algunas empresas eran como socios, colaboradores, les tenían puesto una serie de nombres. Hoy en día o son trabajadores dependientes o son trabajadores independientes, y eso en materia de seguridad social trae implicaciones positivas súper relevantes, pero que hay que darlas a conocer. Por ahí apuntan los cursos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la misma materia de los trabajadores de plataforma, como bien dice Pedro, desde septiembre comenzó a regir la ley que regularizaba el contrato de estas personas, porque hasta antes se trataban como socios o como con estas figuras anexas, pero no como trabajadores. Hoy día las personas que desarrollan labores en plataformas digitales pueden ser trabajadores dependientes o independientes, y eso les trae un gran beneficio, más allá de poder, digamos, ahorrar para la pensión. Tienen cobertura de salud, cobertura ante accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y es muy importante que las personas conozcan estas implicancias, y por eso hicimos la iniciativa manejatufuturo.cl. Mira, sí. Que bueno, aprovechemos de recordar, esa fue de Sí. las últimas leyes que aprobamos y publicamos durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahí un saludo a Fernando Arap, que fue uno de los, Sí. los que impulsó mayormente esa Está normativa. en el directorio de Colo-Colo, Fernando Araba. Sí, mal no recuerdo. Bueno, no todo el mundo es perfecto. Bueno, mira, yo los escucho muy atentamente y hay una cosa que me gustaría, Alejandra, que también pudiésemos poner sobre la mesa, porque hablábamos hace un ratito respecto de los mitos. Sí. Seguramente hay muchas cosas, muchas preguntas que se han venido realizando durante los últimos años respecto del sistema de pensiones. ¿Ustedes tienen más o menos claro cuáles son las principales dudas, cuáles son
los principales cuestionamientos que se le hacen al sistema vienen desde precisamente estos mitos que se han instalado. ¿Hay alguna pregunta que a lo mejor se repita mucho, de la cual a lo mejor ustedes no la tenían monitoreada? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes con las que ustedes se encuentran? Yo creo que ahí podríamos diferenciar primero las dudas de cómo hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos la iniciativa de afiliado informado, en donde nos llegan bastantes dudas sobre la afiliación, sobre los trámites de pensión y más dudas de cómo hacer el trámite en el fondo. Perdona, además quiero sumarte otra cosa. Sí. Me imagino que esto también, las consultas van creciendo en la medida que se va acercando al momento de la pensión. Claro, por ejemplo, depende del mes, digamos, la tónica de las dudas, pero por lo general, a principio de año siempre son dudas que tienen que ver con la afiliación, en momentos en los que hay variabilidad en la rentabilidad sobre el cambio de fondo. También, por supuesto, la gente siempre está preguntando sobre los trámites de pensión, sobre los trámites de herencia también. Entonces, son dudas que son bastante estables. Yo creo que en ese sentido son dudas transversales en la población y ahí hemos creado la plataforma Afiliado Informado, que busca resolver por mediante perfiles de afiliados distintas dudas. Y aquí esa plataforma, y quien nos esté escuchando hasta ahora, si alguien quiere entrar a la plataforma o para ir a ver las consultas y respuestas, ¿dónde va? Va a www.afiliadoinformado.cl. Súper fácil. Súper fácil. Ahí tenemos 7 perfiles distintos de personas que están, por ejemplo, trabajando dependiente, trabajando independiente o son, digamos, personas en edad de jubilar. Y ahí tenemos más de 40 temas distintos con aplicatividad del trámite. Entonces usted va a la sucursal o lo puede hacer a través de internet, qué sé yo. Perfecto. Y de los públicos o perfiles distintos a los cuales está orientado, ¿a cuál es más difícil llegar o cuál es más fácil llegar? ¿O es algo uniforme? Yo creo que, y gracias a la pandemia también, yo creo que el Internet ha masificado mucho los canales, digamos. Podemos llegar por distintos canales dentro de Internet, a través de redes sociales o a través de plataformas digitales, a públicos bastante transversales, pero yo creo que siempre el desafío es poder llegar a los pensionados. Ese es nuestro desafío, digamos, transversal, también desde la asociación, pero también desde las AFP, porque también implica hacer más trabajo en terreno, implica también buscar nuevos canales y nuevos métodos de comunicación con los afiliados que ya están prontos a pensionarse o están pensionados. Sí, pues mencionábamos un rato atrás que para el tema de las plataformas había una serie de consultas que es por un tema de legislación nueva también. Sí. Eso ocurre habitualmente con legislaciones nuevas que aparecen, porque hemos tenido en el último tiempo varias legislaciones nuevas. Recuerdo el tema de incorporar a las trabajadoras de casa particular a la AFC, que antes iban guardando en la AFP este 4,11, que ahora va al otro lado. Recuerdo el tema de la ley para enfermos terminales, que les permite retirar gran parte de su ahorro previsional en determinadas circunstancias de la vida. O sea, cuando hay ley nueva, ¿hay inquietudes y hay una temática nueva a desarrollar o son temáticas permanentes? Cuando hay ley nueva, por supuesto que son esfuerzos nuevos también, y no solo dirigidos hacia los afiliados, sino que también como instancias de capacitación interna para las administradoras. Entonces, este año hemos tenido un año bien movido, hemos tenido PGU, recordemos también que en la primera etapa las AFP se hacían cargo de los pagos, tuvimos también la ley de plataformas digitales y hoy día ya nos estamos preparando para el mes de mayo, en donde comienzan los cobros de pensiones de alimentos con cargo a los fondos previsionales. Sí. ¿Cómo es ese tema? Ese tema es una ley que está implementándose en fases. La primera fase era crear el registro de deudores, pero ya desde mayo se espera que comiencen los cobros con cargo a los fondos previsionales de aquellas personas que no pagan la pensión de alimentos. Claro, que eso era algo que con los retiros ya ocurría. De hecho, tenemos muchas situaciones en personas que no habían cumplido con una obligación, yo diría, como básica y esencial de todo padre. Dejó en evidencia. Yo creo que el monto pagado era monumental, en millones de dólares, de gente que no cumplía con la básica, las obligaciones de cualquier padre, que es precisamente la mantención de los hijos. Y quizá una de las cosas que alentó también el tema de los retiros era este aspecto en particular. Sí. Me parece que esta legislación viene también del gobierno anterior, que lo implementa el gobierno del presidente Boric. No sé si es lo... A ver, lo que hablabas tú, el ahorro es para las pensiones futuras. Exacto. Pero de alguna manera había que hacerse cargo también de este otro tema. Sí, y yo concuerdo que hay que... A ver, habitualmente no es una buena idea destinar la plata que uno está guardando para la pensión para otro tipo de necesidades. Dicho eso,
La verdad que estarle protegiendo la pensión a una persona que no es capaz de pagar la pensión a sus hijos, yo creo de que ahí la prioridad son los niños. Mi opinión, puede que alguien tenga una opinión Yo distinta. creo que estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, ¿hay alguna inquietud mayor que haya salido respecto a este tema que parte en mayo? ¿Es algo que viene? Es algo que viene. ¿Ya? Estamos preparando también un ciclo de capacitaciones con las administradoras porque creemos que es vital entregar un buen servicio en las sucursales, en los canales digitales, donde se dirigen los afiliados a hacer sus consultas. Pero también se preparan materiales y se preparan páginas web, plataformas para poder llegar a los afiliados con la información en tiempo y forma. Perfecto. Y para toda la coordinación, porque la educación previsional tiene mucho que ver con la educación financiera, o sea, una cosa está ligada con... Este es un esfuerzo individual que hacen ustedes como asociación de FP, hay una coordinación con otras instituciones, cada uno hace un esfuerzo por educar, pero independiente. ¿Cómo funciona este tema? Por una parte, todas las administradoras tienen sus propias iniciativas de educación previsional y ahí cada una elige, digamos, cuáles son los temas y cuáles son los canales que va a utilizar, pero también es importante que la asociación de AFP es la asociación gremial que reúne a todas, bueno, a las 6 AFP que son parte del gremio, pero que hace esfuerzos de manera única para ponerlos a disposición de todos los afiliados de todas las AFP. Entonces, en ese sentido, nosotros creamos esfuerzos que son comunes, que pueden ser utilizados por cualquiera de las administradoras, pero que tienen como foco ser entregados a los afiliados. Y ahí hemos trabajado también de manera conjunta con otros actores de la industria financiera y de la industria previsional, también en la mesa de inclusión y educación financiera, que ahí estamos, yo diría, trabajando arduamente para poder aunar esfuerzos y poder crear sinergias en lo que tiene que ver con la educación financiera y previsional, porque yo creo que la creación de una pensión efectivamente requiere de una buena salud financiera. O sea, si no nos preocupamos también del endeudamiento responsable, por ejemplo, no podemos ahorrar para la pensión de una manera que nos permita tener una mejor pensión en el futuro. Sí, mira, estamos hablando, permítame Pedro, con Alejandra López, ella es la gerenta de proyectos de la Asociación de AFP, que está con nosotros acá en Siempre la Pizarra de Pizarro. Estamos conversando de educación financiera, de cómo, más que educación financiera, educación previsional también, pero están vinculadas una con la otra en el afán y en el deseo de, obviamente, tener mejores pensiones y una salud financiera como corresponde. Vamos a marcar una pausa en Simple la Pizarra de Pizarro. Antes quiero contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa es muy breve. Estamos con Alejandra López de la Asociación de FP, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Estamos de vuelta en Agricultura, ya seguimos. En Agricultura es En Simple, la Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Estamos de vuelta en Simple, la Pizarra de Pizarro, como todos los días domingo, 9 de la mañana aquí en Agricultura 92.1. Estreno a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV los días lunes, 21 horas. Si usted nos está viendo hasta ahora, está viendo esta camisa lila, a Pedro un gris elegante, ¿ya? Alejandra, ¿cómo definiría un cebra? ¿No? No, yo creo que es más un estampado geométrico. Ya, ok. No es animal print. Porque podría haber dicho un colocolino, pero el señor de acá se No se pueden ofender. No es la idea. No es la idea. Estamos con un programa tan amigable, Eugenio. Pero por supuesto, de eso se trata. Estamos conversando de educación financiera, de educación previsional, perdón. De educación financiera de costado, pero educación previsional con Alejandra López, que es precisamente la gerenta de proyectos de la Asociación de AFP, conversando sobre un tema que es vital, fundamental, para que la gente entienda, comprenda y busque quizá este aspecto de que tú mencionabas en un comienzo, que es la legitimidad del sistema, que tiene que ver con de qué forma y de qué manera la gente siente que el esfuerzo finalmente tiene un correlato final al momento de la mención. ¿Sienten ustedes también que quizá una de las cosas, bueno, lo hablábamos respecto a las expectativas, ¿no? Sí. Seguramente mucha gente pensaba que iba a tener una pensión X y al final fue menos que X y ahí empiezan quizás los cuestionamientos al sistema. La gente está comprendiendo cómo funciona el sistema, de que hay un dinero obligatorio que las asociaciones de fondos de pensiones lo que hacen es básicamente trabajarlos, rentabilizarlos. ¿Entiende la gente? ¿Está entendiendo la importancia de la rentabilidad del fruto de su trabajo la gente o no?
Yo te diría que hoy día más que nunca yo creo que las personas son conscientes de los efectos de la capitalización y eso ha quedado demostrado en las últimas encuestas de opinión. O sea, que la gente prefiera que el 6%, por ejemplo, vaya a su cuenta individual es precisamente fruto de que están entendiendo cómo funciona el sistema. Y yo creo que es súper importante poder entender este sistema que es obligatorio y que no es solo obligatorio en Chile, sino que en todos los países del mundo, precisamente porque la naturaleza humana no nos permite ahorrar para el futuro, en el fondo. Claro. Entonces, tenemos problemas de autocontrol, tenemos problemas de fuerza de voluntad para poder ahorrar para la pensión, que es algo que va a pasar en 30 o 40 años más desde que uno empieza a cotizar. ¿Y ustedes cómo han recibido el resultado de las encuestas? Hace poco salió la CEP, está la CADEM también, estuvo hay otra criteria del 2022 que también hablaban respecto al tema de las pensiones y la percepción en líneas generales. Estudio Público también hizo otra respecto de lo mismo. ¿Ustedes cómo ven, cómo perciben que la gente finalmente se incline por la capitalización individual, que haya una mayor confianza respecto de que ojalá el 6% extra vaya precisamente a la capitalización individual? ¿Ustedes cómo lo reciben eso? Yo creo que internamente nosotros de alguna manera ya lo sabíamos. Por ejemplo, en el 2018 nosotros hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, una evaluación de un curso de educación previsional que se llama Ahorra desde ahora, que es especialmente para estudiantes de tercero y cuarto medio, y esto es un dato, digamos, anexo, pero que encuentro que tiene que ver, que encontró que cuando se hacía este curso para los estudiantes, aumentaba la confianza en el sistema, aumentaba la confianza en las administradoras, y yo creo que esto, de alguna manera, evidencia que cuando las personas entienden el sistema, se puede legitimizar. Entonces, no es lo mismo que hablábamos antes sobre los mitos. Yo creo que este sistema ha estado cubierto de mitos desde antes de los retiros, desde antes incluso del movimiento No Más AFP, y creo que poder entenderlo lleva a una legitimización social. Entonces, de ahí también que las encuestas de alguna manera son esperables, dado que también, como hablábamos anteriormente, los retiros a duros golpes nos enseñaron en general que la capitalización, cuáles son los frutos, pero también que la plata estaba. Entonces yo creo que, por supuesto que los retiros son una noticia lamentable para las pensiones, pero creo que evidenció para la ciudadanía el valor de los aspectos que hoy día son valorados del sistema. Así es. Hablábamos un rato atrás respecto de esta plataforma donde están los distintos perfiles. ¿Cómo se llama la plataforma? Afiliadoinformado.cl. Pero entiendo que no es la única página en la cual uno puede encontrar educación previsional. Hay otras páginas más donde uno puede encontrar educación previsional. ¿Cuáles otras hay y qué se puede encontrar cada uno en estas páginas? Mira, como iniciativas permanentes tenemos los cursos, que es el mismo curso que les comentaba anteriormente, Ahorra desde ahora, que está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto medio, principalmente de liceos técnicos profesionales. Ese es ahorradesdeahora.cl. Sí, ahorradesdeahora.cl. ¿Ya? Ahí pueden encontrar el primer curso gamificado sobre educación financiera y previsional. Un curso así, uno aprieta play y aparece una persona que te va explicando cómo es la modalidad para La aprender. dinámica ¿Sí? es que los estudiantes hagan su propio personaje y ese personaje va pasando etapas que son los ciclos de vida y en cada ciclo de vida uno va a tener que ir tomando decisiones. Entonces, por ejemplo... O sea, es como un juego de realidad virtual. ¿Así? Exacto. Ya. A partir del juego, la idea es que los estudiantes entiendan que las decisiones que uno va tomando... que pueden parecer muy pequeñas, tienen consecuencias en el futuro. Entonces, empiezas trabajando, por ejemplo, de manera independiente, después ya empiezas a trabajar dependiente, después te jubilas al final del juego. Entonces, hay que ir tomando ciertas decisiones que son de materia financiera, pero también previsional. Y ese curso está acompañado también de iniciativas presenciales. Este año capacitamos a más de 20.000 estudiantes. Tenemos también el curso de apresto laboral. Sí, eso te voy a preguntar, capacitar a un estudiante, si Sí. un centro de educación cualquiera sea quiere hacer que sus alumnos reciban este curso, ¿cómo lo hace? ¿Los contacta a través de la misma página? Nos puede contactar a través de la página de la asociación, ¿Ya? aafp.cl, y ahí también tenemos porque yo sé que vamos a decir muchas direcciones distintas Sí, y puede ser muy sí. complejo, pero pueden entrar a la página de la asociación de FP, aafp.cl, en donde pueden encontrar todas nuestras iniciativas de educación previsional, los resultados y también el contacto para que podamos trabajar en conjunto también. Ese es un aspecto importante porque hemos hablado mucho de la virtualidad, de la penetración de Internet, de cuánto sirvió la pandemia para masificar el uso de los medios digitales. Claramente, y eso no lo vamos a descubrir hoy día. Hoy día prácticamente todo se está haciendo a través de las plataformas, pero probablemente algo tan sensible, algo tan importante como es precisamente la educación previsional, a lo mejor tiene
otro sabor, quizá tiene otra recepción cuando quizá es cara a cara, cuando uno puede mirar a los ojos a la gente con la que está conversando respecto de este tipo de temas. Es un detalle importante. Si existen instituciones que eventualmente quisieran tener estos cursos de manera presencial, que ustedes puedan ir presencialmente a conversar y a exponer, esa variante está ahí, está disponible. Por supuesto. Y es gratuita. Es gratuita, todos nuestros cursos y todas nuestras iniciativas son gratuitas. También tenemos distintas alianzas con municipalidades o con otras instituciones públicas y privadas para poder llegar a terreno, poder entregar de manera presencial capacitaciones y yo te diría que todos los años vamos capacitando a personas, en promedio entre 20.000 personas al año en capacitaciones que son presenciales o que son a través de Zoom, pero son 1 a 1, digamos. Sí. Y es muy difícil explicar estas cosas en simple, porque tú estuviste antes de estar en la función que estás ahora, estuviste en estudios. Entonces, obviamente, Sí. que tienes una base a nivel de conocimiento importante que te permite llegar a explicarlo en simple. Pero para una persona que no tiene esa base inicial, ¿es algo muy árido? ¿Es algo muy difícil de comprender cómo funciona el sistema previsional, cómo funcionan los temas de seguridad social? Yo diría que es bastante complejo poder entender el lenguaje común. Es como un ecosistema en donde uno empieza a estudiar los sistemas de pensiones en general, con foco en Chile, digamos, pero claro, como bien tú decías, el desafío es poder explicarlo en simple. Yo diría que ese es el desafío que tenemos día a día en la asociación y que estamos buscando y poniendo todas nuestras fuerzas en buscar nuevos canales, en buscar nuevas formas de comunicar, porque creemos que es de vital importancia la educación previsional y también espacios como este son súper valorables porque precisamente acercan el sistema de pensiones a todas las personas. Por eso la pregunta pasada, ¿cómo se educan simple cuando hay tanto número dando vuelta, tanta ley dando vuelta? Yo todavía me acuerdo cuando me fui a trabajar con Pedro a la Subsecretaría de Previsión Social, mi papá que en ese entonces estaba vivo, le conté, papá, voy a trabajar en la Subsecretaría de Previsión Social, me dijo, mucho número, mucha ley. Y la verdad que para uno que es 2 más 2 empate es una cosa compleja. ¿Cómo lo hacen ustedes para explicar en simple algo que involucra tanto número que quizá con tanta cosa de repente o con tanta ley de repente uno se puede perder? Yo creo que lo primero, como bien dice Eugenio, hay mucha ley dando vuelta. Entonces, lo primero es explicar en simple los efectos. Yo creo que partiendo desde usted ahora va a poder hacer el retiro número 3 de tal manera, yo creo que más allá del marco legal y más allá de lo árido del tema, yo creo que desde la practicidad uno puede abarcar distintos temas y poder poner sobre la palestra distintos conocimientos que podrían tener los afiliados sobre el mismo tema. Entonces, o sea, entiendo que trabajan con ejemplos entonces. Siempre trabajamos con ejemplos, con simulaciones y por supuesto ya cosas más simples, digamos, no hablemos de porcentaje, hablemos de 1 de cada 10 personas, etcétera. Entonces yo creo que es súper difícil, como bien decías, poder hablar en simple de estos temas áridos, pero yo creo que siempre hay una forma. Sí, bueno, es re importante para poder hablar en simple, entender las cosas. Yo siempre he sido de la idea que aquella persona que te explica así súper complejo y súper enredado, en el fondo entiende poco. Porque cuando tú logras entender un poco más, o es alguien que puedes irle bajando un poco el lenguaje. que te quiere hablar de manera tan técnica para demostrar que sabe. También, hay gente que es así, digamos. Ocurre ¿no? también. Ocurre mucho. Hablábamos al comienzo respecto de algunos mitos, pero entiendo también que tienen una página y tienen un lugar en que hay todo tipo de mitos. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que uno escucha respecto al sistema? Yo creo que los mitos más frecuentes son que la pensión se calcula hasta los 110 años. Que ¿Y no es así? No, no es así. Ya. No, expliquemos entonces para que no quede... Tenemos que dejarlo claro de que las AFP no calculan las pensiones como se les antoja. Primero, dejar en claro de que está todo súper regulado y existe este instrumento que es súper complejo que se llama las tablas de mortalidad, que son hasta los 120 años, pero son una probabilidad. Y ahí eso es importante, porque efectivamente es un tema bastante complejo, pero se espera que las personas cuando tienen 60 años, las mujeres, vivan hasta los 92 y los hombres que tienen 65 vivan hasta los 85. Entonces esos son los promedios. Entonces cuando uno habla de que la pensión se calcula hasta los 110 años, la gente se imagina de que el fondo se divide en lo que te queda 110. para poder vivir hasta los 110 y eso no es así. Esto se va recalculando también a la medida que va avanzando el tiempo. Claro. Por ejemplo, cuando uno se jubila por retiro programado todos los años, se hace un recálculo de tu pensión precisamente para poder incorporar todos estos elementos que van cambiando. Sí, bueno, ese es uno de los tantos mitos. ¿Cuál otro es como mito clásico? Uno podría, de los que uno ha escuchado, la AFP se queda con la plata cuando la persona se muere. Sí. ¿Ocurre?
Eso no ocurre. Las AFPs administran los fondos de todas las personas y cuando fallece un afiliado, estando, digamos, activo, o sea, trabajando, esos fondos quedan para pensiones de sobrevivencia, si es que existen beneficiarios, o como herencia, y se entregan en ese caso en un solo pago a los herederos de esa persona. Y en ese mito también existe todo esto de que las AFP se quedan con la plata, o sea, que como que de alguna manera, en buen chileno te cortan la cola, eso tampoco existe. O sea, las AFP administran las cotizaciones, las invierten y después pagan pensiones o pensiones de sobrevivencia o herencia si es que corresponde. Sí, otros mitos, sí. Te cobran unas comisiones medio raras, una comisión fantasma, le han dicho algunos, así como para cobrarte más aparte del 10%. ¿Mito o realidad? Mito. Son comisiones, las comisiones fantasmas no existen, son comisiones de intermediación que se pagan a otros actores de la industria financiera por un servicio que las AFPs no pueden invertir en ciertos instrumentos y estos intermediarios lo pueden hacer y cobran a cambio, pero es para obtener mejor rentabilidad de los fondos. Además, eso está regulado. Eso está totalmente regulado. Está en la norma, está en la ley. Sí, bueno, hay una página también para el tema de los mitos, ¿no? Sí. Sí, Mitos. ¿Cuál es la página? Hoy día tenemos 15 mitos, estamos actualizando también esa página, así que los invito a estar atentos también a las actualizaciones. Ahí tenemos videos también explicativos y es mitosyrrealidades.cl. O sea, 15 mitos, ya hablamos 15. de algunos. ¿Cuál se nos está escapando que sea así como usual que esté? Se nos escapan también todas las realidades. Pero si quieren seguir con los mitos, podemos seguir, por ejemplo, con que las personas no pueden elegir cuál es la AFP que administra sus fondos. Eso es un mito, porque las personas son libres de elegir después de los primeros 24 meses de afiliación. Claro, porque al comienzo uno ingresa al que se haya adjudicado la licitación. Claro, hay un periodo en el que de 24 meses, cuando tú empiezas a cotizar, estás obligado, digamos, a permanecer en la AFP que ofrece menor comisión del mercado. Claro, pero después puedes elegir. Que ha sido una herramienta súper importante, sobre todo para fomentar la competencia, porque para administradoras nuevas, con esto pueden entrar a ir teniendo una cierta cantidad de cotizantes, y luego de eso, después de 2 años, la persona es libre de cambiarse a AFP, pero no hay mucho cambio a AFP. O sea, las personas o no saben bien en qué AFP están, o no hacen mucho cambio de una AFP a otra, o no, o es mito también eso. Yo diría que es parcialmente mito, porque incluso, bueno, y también a duros golpes, los retiros nos enseñaron educación previsional y yo creo que después de los retiros hay mucha conciencia sobre en qué fondo estamos, pero también sobre en qué administradora y cuáles son las variables para poder elegir una administradora. Entonces las personas están cada vez más pendientes de cómo es el servicio, cómo es la rentabilidad, cuáles son las comisiones. Entonces finalmente hay bastante movimiento no solo entre multifondos, sino que también entre AFP. Y a propósito de las realidades, a propósito que Pedro ponía por delante también ese aspecto, y tú lo mencionabas también, me imagino que también hay mucha afirmación respecto de la administración de los fondos de pensiones que son reales, que son verdaderas, ustedes las tienen ahí categorizadas. No. ¿Cuáles son las que están allí, las más frecuentes? Por ejemplo, que en el sistema de pensiones existe la solidaridad. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es una realidad. Obviamente. Claro. Es una realidad y desde el 2008 existe el pilar solidario. Ahora está la PGU, claro. Ahora está la PGU, que efectivamente ha significado un gran avance en cuanto a mejorar las pensiones ya hoy día del 90% de personas más vulnerables. Entonces es un gran avance que hemos tenido en cuanto a la mejora de las pensiones. Entonces existe la solidaridad en el sistema de pensiones actual. Es un sistema mixto desde 2008 que existe el pilar solidario. Entonces, en definitiva... Además, es un sistema mixto además porque convive en este sistema el de las Fuerzas Armadas, más también las cajas, que las cajas todavía existen, digamos. Sí, así que es importante porque como hay algunas personas que dicen que se está creando un sistema mixto ahora, no, el sistema mixto existe desde el año 2008. Es importante aclarar que ese es otro mito que se quiere instalar ahora. Claro. Sí. Exactamente. Respecto de las temáticas, tú voy a cambiar de tema. Me imagino que a contar de comienzos del año pasado, por tema PGU, tiene que haber sido mucha consulta y mucho tema. ¿Qué es lo que más se repetía a nivel de duda, a nivel de inquietud en las personas respecto a la PGU? Mira, lo primero es diferenciar entre las etapas de implementación de la PGU. La primera etapa comenzó en febrero del 2022 con, digamos, todos los beneficiarios del antiguo sistema de pensiones solidarias que empezaron a recibir PGU. Ahí las AFP y las compañías de seguros se hicieron cargo de los pagos. Ya en la segunda etapa existieron algunas asignaciones automáticas, pero finalmente eran los mismos beneficiarios que ya existían del sistema del pilar solidario. Pero en agosto yo te diría que es el periodo en donde comienza ya a regir
en régimen los requisitos definitivos de la PGU, y ahí es donde existe este boom de dudas de los afiliados que estaban postulando. Precisamente yo te diría en lo que tiene que ver con la focalización socioeconómica. Hay muchas personas que están postulando a la PGU, que recibieron el rechazo del beneficio porque no calificaban por focalización socioeconómica. Ya que fue por el instrumento hasta que crearon que fue dejando mucha gente fuera, a mi juicio, muchos quedaron fuera y no deberían haber quedado, pero eso ya es una discusión ya de instrumentos aplicados. Sí, a propósito, después te voy a preguntar por el tema de la ley corta, al regreso de la siguiente pausa. Vamos a marcar una pausa. Aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, estamos con Alejandra López, ella es la gerente de proyectos de la Asociación de AFP. Hablando de educación previsional, por supuesto, uno de los temas que también a la gente le importa mucho. Vamos a marcar una pausa, no sin antes contarte que si tienes un plan, así es, si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios, interactúa junto a nosotros. La pausa es breve, estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, ya volvemos. En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo, aquí en Agricultura 92.1 para todo el país. Se nos está viendo, lo está haciendo a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, todos los días lunes a las 21 horas al estreno, pero nos puede ver cuando quiera, por supuesto, para conversar, para que hablemos precisamente de la educación previsional, como lo estamos haciendo ahora con Alejandra López, cuando estamos precisamente hablando de pensiones, hablando de, por supuesto, la seguridad social, que es uno de los ítems que tanto nos importa. Dejé una pregunta como don Francisco, antes de seguir, que te quería preguntar por el tema de la ley corta que pone el gobierno arriba de la mesa por el tema de la PGU, independientemente de la tramitación en la que se encuentra ahora. ¿Cómo ves eso? Bien corta la ley corta que envió el gobierno, porque era una instancia en la que se podría haber incorporado parte del Ejecutivo varios otros aspectos en PGU. De hecho, hay varios otros aspectos que están en la reforma previsional que podrían haber ido a esta ley corta para que salga mucho más rápido. A mi juicio, ¿por qué no lo incorporan de inmediato? Porque quieren mantenerlo como una supuesta presión para lo que es la tramitación de la reforma previsional, pero creo que era una instancia en que se podría haber avanzado. Lo que se quiere hacer ahora es modificar un poco el tema de la focalización. Recordemos que la PGU en ese momento se aprobó y dice claramente, aquí no hay letras chicas en el título, lo dice claramente y fue aprobado así prácticamente por unanimidad, que es para excluya al 10% más rico de la población mayor de 65 años, y ahora esa última frase que dice mayor de 65 años se elimina. Y eso obviamente que mayor discusión no debiera generar, pero es una instancia en la que se podrían haber hecho muchos más cambios de los que se están haciendo en este momento. Y veamos qué ocurre nuevamente cuando eventualmente tengamos otra ley corta por PGU, que tiendo a creer que va a terminar ocurriendo así. Pero veamos qué ocurre con la tramitación de esta ley corta. O sea, para la encaja, para la reforma, digamos. Sí, es que en el fondo, a ver, hay tanto otro tema. Uno podría hablar de cómo automatiza el beneficio, uno podría hablar de cómo incorpora este aumento que el presidente Gabriel Boric ha dicho ya desde mayo del año pasado que quiere hacer, pero que sigue estando ahí como promesa nomás de subir a 2.50, si eso es para todos o va para unas personas u otras. O sea, hay tantos aspectos que se puede hablar respecto a PGU que se podría haber ocupado esta instancia de ley corta. Pero no nos desviamos del tema porque yo sé que no puedo meter a Alejandra en temas así más conflictivos. No, y la idea no es complicarla por ese lado, pero respecto a PGU, decía, en las distintas etapas, ¿cuál ha sido como la duda principal? Requisitos, focalización hablábamos que era. Sí. Formas de pago también, porque recordemos que la PGU la paga directamente el IPS. Que a diferencia de lo que ocurría con el Pilar Solidario, la persona recibía el pago de su pensión junto con el pago por parte del Estado, ahora está recibiéndolo por parte del IPS. ¿La persona se da cuenta de que tiene dos pagos, uno de su pensión propia y otro por parte de la PGU, o no se da cuenta? Perdón, de hecho, voy a sumar una anécdota personal. Mi mamá no sabía. Dije, mamá, revisaste si te están pagando la PGU. Entonces, ¿verdad que me lo están pagando? Me están pagando la PGU. ¿No te habías dado cuenta? O sea, sí, que igual caché como que me estaba llegando más plata, pero no sabía por qué. Entonces, sí, bueno, es la PGU, digamos, esa es la novedad. Claro. Yo creo que las personas que se dan cuenta son principalmente las que reciben el pago presencial.
cuando uno recibe el pago a través de, por ejemplo, el depósito en la cuenta RUT o en alguna cuenta bancaria, efectivamente es difícil darse cuenta porque los dos pagos llegan al mismo tiempo y ahí hay un gran esfuerzo también de las administradoras para poder hacer los recálculos y hacer todos los cálculos que se requiere y que requiere el IPS para poder pagar estos beneficios. Pero yo creo que el periodo en donde más se notó, digamos, fue cuando las AFP y también las compañías de seguro dejaron de pagar este beneficio y comenzó a pagarlo el IPS porque también había mucha gente, por ejemplo, que cobraba su pensión y sus beneficios estatales en el Servipack. Claro, Y dejaron de poder recibir los beneficios en Servipack y tuvieron que ir a Banco Estado. Entonces, en ese periodo yo te diría que hubo más dudas sobre los canales de pago. Claro, porque hay muchas personas que pueden haber pensado en una primera instancia, me bajaron. Claro. Porque empezaron a recibir la pensión propia y no el beneficio estatal, porque el beneficio estatal llegaba por otro lado, entonces hubo que entrar a explicarle, no es que le haya bajado, le va a llegar igual y le va a llegar más, pero le va a llegar por distintas vías. Y ahí entiendo que hay toda una coordinación que se hizo para que la persona reciba en la misma fecha, por la misma modalidad, el pago de ambos conceptos, para no tener que ir a cobrar dos veces o recibir en dos oportunidades distintas durante el mes el pago de la pensión. Esa coordinación me imagino que también en materia de información se ha tenido que tener con el IPS, porque la persona que les pregunta a ustedes respecto de PGU también le va a preguntar al IPS o a Chilatienda respecto de PGU y la idea es que la respuesta que reciba sea a lo menos semejante. ¿Ha existido esa coordinación? Sí, claro. Nosotros semanalmente tenemos coordinaciones con el IPS y con la Superintendencia de Pensiones también, pero internamente ha significado un arduo trabajo de los equipos de operaciones, de los equipos de pago, de beneficios, porque para poder que el IPS pague los beneficios es necesario que las AFPs entreguen cierta información, ciertos archivos de transferencia de datos. Entonces ha requerido bastante esfuerzo y yo creo que ese es el momento también de poder reconocer ese trabajo de las personas que trabajan en las AFP y que han estado con una ardua tarea de poder emitir las comunicaciones para el IPS para que todo esto resulte de manera simple para los pensionados. Ahora, perdón, además ese es un aspecto importante porque hablábamos de la legitimidad del sistema. Evidentemente lo que dice Pedro es muy real. O sea, si tú recibes todo en un mismo pago, claro, tú te das cuenta que en efecto hay un aumento sustancial en la pensión gracias al aporte que te entrega la PGU, distinto si son dos pagos paralelos, además que está la molestia para una persona mayor de tener que ir a dos instancias pagadoras distintas. Hay todo un tema ahí de por medio de comodidad, pero también no es lo mismo recibir dos pagos de 200 lucas que recibir uno por 400, ¿no? Claro, y ahí hay un tema también de simplicidad y en el que hemos trabajado también en la liquidación consolidada. O sea, hoy día todas las personas que reciben una pensión pagada, una pensión autofinanciada de una AFP, reciben en su liquidación ambos pagos consolidados, especificando, claro, de que el IPS es quien paga la PGU, pero para poder entenderlo, aparecen los dos pagos en la liquidación. Sí, ¿hay mucha duda o hay mucha tarea por hacer a nivel de la información permanente que reciben tanto los pensionados como los afiliados? O sea, los afiliados, recordemos, tenemos una cartola cuatrimestral, o sea, es decir, cada 4 meses nos llega por mail, probablemente muchas personas ni abren el mail cuando les llegue, pero les llega una información. Esa información la gente la entiende en forma simple, se puede avanzar más, y respecto de lo que es la liquidación de pensión también, ¿se entiende habitualmente o queda mucha duda que les llega a ustedes respecto de lo que dicen esos documentos? Específicamente en el caso de la liquidación de pensión, yo te diría que es bastante más complejo, sobre todo ahora con PGU. Y en ese sentido llegan varias dudas a sucursales, pero no solo de las AFP, sino que también en el IPS y en Chilatienda, sobre los distintos descuentos. Por ejemplo, personas que tienen beneficios de exención de salud. Entonces, ahí hay bastante duda, sobre todo ahora con la liquidación consolidada. Pero yo te diría que la cartola cuatrimestral, ahí yo creo que podríamos hacer bastantes más cosas para poder simplificarla, pero la cartola cuatrimestral está también regulada por ley, entonces finalmente las administradoras tienen distintas instancias para poder, por ejemplo, comunicar la rentabilidad de los fondos, hay AFPs incluso que mandan semanalmente comunicaciones a sus afiliados, pero la cartola cuatrimestral como tal está regulada por la Superintendencia de Pensiones y ahí, digamos, tenemos bastante poca flexibilidad para poder mejorar o simplificar el mensaje. Sí, y hay una idea que yo daría, si la quieren tomar, bienvenido sea. Como se habla siempre de tasa de reemplazo respecto de remuneraciones, yo en la cartola diría cuál es tu promedio de ingresos que has tenido durante tu vida. Y ahí consideraría los periodos en que no cotizaste, los periodos en que sí, porque probablemente tú cuando vayas a sacar un promedio respecto de tu promedio de sueldo de vida, te vas a dar cuenta que tu tasa de reemplazo respecto a la pensión que estás recibiendo puede ser muy distinta que compararlo con tu último sueldo, que puede no ser representativo de lo que ocurrió durante toda tu vida laboral. Esa la tiro yo como idea. También había otra idea que era básicamente decir, mira,
del sueldo promedio. O sea, a mí has puesto, o sea, tú durante todo ese tiempo has puesto tanta cantidad de Claro. plata y hoy día tienes tanta cantidad de plata. O sea, pusiste 10 y hoy día tienes 30. En el fondo también un poco para dejar... ¿De dónde Sí. salieron esos 20? ¿De Claro, dónde salieron esa es esos la 20? duda, Salieron claro. precisamente del trabajo que hacen las Esa es administradoras. una de las iniciativas que han tomado bastantes AFP, digamos, para comunicarla de manera anexa a la cartola, pero es una idea que estamos aplicando, digamos, porque efectivamente yo creo que es muy importante visibilizar cuál es el monto de lo que uno aportó y el monto de la rentabilidad. Sí, hay mucha duda respecto del tema multifondo, porque ahora en la reforma se eliminan los multifondos y pasan a haber unos Que los montos generacionales, unos fondos básicamente. generacionales que los pasa automáticamente. ¿Las personas entendían cómo era un multifondo y otro y las diferencias de inversión en renta fija, renta variable y cuál era más conveniente para el perfil de cada uno, o por lo general seguían al multifondo que correspondía por la edad? Yo creo que iniciativas, por ejemplo, como Felices y Forrados, puso sobre la mesa el tema de los multifondos, y yo creo que la gente, efectivamente, sobre todo las personas más jóvenes, entendían el funcionamiento de los multifondos. Ahora, los cambios bruscos de fondo, desde la A hasta la E, no tienen ningún beneficio, digamos, a largo plazo, porque efectivamente la rentabilidad de los fondos se tiene que tomar en el periodo en el que uno invierte esos Entonces fondos. jugar al casino como que no era Eso no para pensiones muy recomendable. no es recomendable. Entonces, finalmente, yo creo que los multifondos son también un aspecto del sistema de pensiones que nosotros también explicamos en Simple en nuestro curso Ahorro Pensión, que es el curso dirigido a trabajadores y a encargados de recursos humanos de las empresas, precisamente porque sabemos que muchas personas también confiaban en instituciones como Felices y Forrados, donde daban unas recomendaciones que no eran muy recomendables ni para la edad ni para los aspectos personales de cada persona. Yo creo que la elección de multifondo tiene mucho que ver con tu situación personal. Es una decisión personal que obedece a tus necesidades. Claro, y también están estos perfiles de aversión mayor o menor a temas Sí. de riesgo, que eso también es más difícil de explicar, y te hacen todo un cuestionario. Usted quiere la plata para tanto tiempo y si está dispuesto a perder tanto antes de tomar o no una iniciativa distinta, eso va cambiando y no solamente edad. O sea, pueden haber dos personas Claro. de la misma edad y que tengan una versión de riesgo totalmente distinta y por consiguiente requieran un multifondo distinto. Te llega otro tema que a nosotros nos pasaba y lo vimos mucho en el IPS en Chile Atiende, que es cuando habían anuncios. Muchas personas no entienden rápidamente lo que es un anuncio o un proyecto o lo que es algo que ya está aprobado. O sea, cuando se anunciaba un bono hasta que se pagaba. Ya al día siguiente la gente llamaba por teléfono, ¿dónde recojo el bono? Ocurre lo mismo cuando se están tramitando, por ejemplo, la reforma previsional ahora. Hay consultas respecto de la reforma, pero consultas respecto de personas que creen que lo que se está discutiendo ya es ley y que se va o esa confusión no ocurre tanto. Yo te diría que ocurre esa confusión, sobre todo en cosas más acotadas. Por ejemplo, en lo que hablábamos antes sobre el pago de las pensiones de alimentos. En leyes que son más acotadas. Cuando se habla de reforma en los medios de comunicación, la gente entiende que es un proceso más largo. Pero cuando se habla de proyecto de ley, yo creo que es muy difícil poder ajustar las expectativas también. Entonces, ahí nos llegan bastante consultas de cómo hago de que la pensión de alimentos, por ejemplo, sea cobrada a los fondos de... no, todavía no. Es una ley que está en tramitación. Después, cuando está en tramitación, teníamos que esperar el periodo en régimen. Entonces, hay que hacer también un manejo de ahí de expectativas. De expectativa, efectivamente. Lo que hablábamos al comienzo, la Sí. expectativa es súper importante irla manejando bien. Hablábamos también de una serie de cursos para personas que están estudiando en los últimos años, y han habido iniciativas legales para hacer obligatorio. Para incorporarlo dentro del currículum. Incorporar dentro de la malla Sí. curricular el tema de educación financiera y educación previsional. Entonces ahí a uno le surgen dos dudas. Uno, ¿será bueno tenerlo como obligatorio este tema? Y dos, ¿hay una cantidad de personas suficiente como para, si vas a hacer obligatorio, que puedan impartir estas clases? Porque una cosa es que algunas instituciones lo pidan y otra cosa es tener que tener permanentemente profesores que se manejen bien en estos temas y lo pueden explicar bien. Porque no vaya a ser que lo ponemos obligatoriamente en la malla, pero no tengamos con quién hacer estas clases. Sí. Claro, yo creo que la falta de educación financiera en general en Chile es un tema transversal. Es un tema transversal no independiente de la edad, independiente del nivel socioeconómico. Yo diría que es un tema complejo, pero por ejemplo los cursos que tenemos presenciales en el curso Ahorra Desde Ahora, nosotros tenemos un equipo de relatores que son capacitados por nosotros también y que imparten el curso en todo Chile. Entonces, estos 20.000 estudiantes que les comentaba yo que hacemos año a año, están, digamos, dentro de las salas de clase y los relatores se acercan para hacer una experiencia significativa en el aula.
Sí, 20.000 estudiantes me dicen que están con este curso. Sí. ¿Tienen una medición en todas las páginas y respecto a las consultas que tienen? ¿Cuántas personas van a informarse o a hacer preguntas a las distintas vías de comunicación que tienen? Nosotros hoy día tenemos bastantes vías de comunicaciones porque efectivamente nos importa abrir los canales de comunicación. Por ejemplo, por afiliado informado nos llegan más o menos 20 dudas al día. Afiliado informado no es menor, ¿eh? No es menor. ¿Eh? Yo pensé que eran bastante menos. Estoy pensando 3, 4 por día. No, o sea, 20 es un número Es un promedio volumen importante. ¿Y, y van rotando o hay algunos clientes frecuentes que van a preguntar más habitualmente? No, van rotando y por teléfono también. O sea, la asociación también nos llaman, aunque no tenemos un servicio de call center como tal, también nos llaman, yo diría, unas 2-3 veces al día para hacer consultas de trámite. Así que esos son los canales, digamos, permanentes, O sea, pero básicamente son por trámites. Sí, en general son por trámites de cómo afiliarse, cómo cobrar una pensión de sobrevivencia, cómo cobrar una herencia, ese tipo de cosas. Y para lo ya más estable, digamos, yo creo que han funcionado bastante bien las iniciativas y los cursos que tenemos. ¿Y cómo se cobra una herencia? Porque entiendo que tú no tienes que ir a buscar como un certificado que te dé el monto, pero dependiendo del monto hay una cantidad que te la pasan antes, otra después, hay que hacer la posición efectiva. ¿Qué hace la persona que nos está escuchando hasta ahora y que dice, sí, hay una plata de mi papá que quedó ahí y esta es herencia, pero tengo que recuperarla? Mira, el primer paso para verificar si es que existen fondos no cobrados es entrar a la página web de la Superintendencia de Pensiones. Ahí, con los datos del afiliado fallecido, pueden revisar si es que existen fondos y luego dirigirse a la AFP. Lo primero es pedir, como bien decía, pero lo primero es pedir el certificado saldo. Yo creo que ese es el primer paso. ¿Y ese certificado saldo se lo dan a cualquier persona o uno tiene que acreditar que es heredero? Se lo dan a los herederos y lo importante también es destacar de que para efectos de la herencia no deben haber beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Entonces eso muchas veces se confunde y ese es uno de los temas que nos consultan bastante a través de nuestros canales. Porque las personas al fallecer, los beneficiarios de pensión de sobrevivencia quieren cobrar la plata como herencia, pero el sistema de pensiones también contempla como protección al grupo familiar del afiliado esta figura de pensiones de sobrevivencia a la esposa, el esposo, los hijos. Los hijos, sin duda. Claro. Bueno, mira, vamos a tener un 2023 donde de seguro nos vamos a encontrar de nuevo, Alejandra, porque la verdad que yo creo que ha sido muy interesante y con Pedro hemos conversado que quizá una de las cosas más importantes por las cuales decidimos hacer este programa, que ya inicia su segunda temporada, es precisamente esa, de que la gente entienda, que comprenda en simple cómo funciona el sistema previsional en Chile, de qué manera se va gestando la pensión final, de alguna manera cómo contribuir a la legitimidad de un sistema que fue cuestionado durante mucho tiempo y que en verdad tiene cosas por corregir sin duda, pero que se está trabajando en eso. Así que yo, bueno, básicamente quiero agradecerte el que nos hayas acompañado para aclarar todas estas dudas, para poner sobre la mesa todo lo que está haciendo la Asociación de AFP para, en efecto, enseñar y educar a la gente en esta materia que es tan importante. Sí, yo me quiero sumar a los agradecimientos que nos hayan acompañado hoy día, porque el objetivo es lo que estuvimos conversando hoy, o sea, que muchas personas vayan entendiendo bien, vayan teniendo claridad de cómo funciona, porque la única manera que uno puede tener una opinión es con información. En base a eso uno puede decir, me gusta, no me gusta, podemos cambiarlo, podemos ajustarlo, pero lo primero es entenderlo de buena manera y contigo lo hemos logrado muy bien y ha sido sumamente claro, así que gracias Alejandra por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, insisto, al resto del año la vamos a traer de vuelta. Total disponibilidad. Muy bien, con nosotros Alejandra López, la gerente de proyectos de la Asociación de AFP. Pedro Pizarro, un gusto, nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, cuídense, aprovechen esta época de vacaciones, pero todo con moderación. Exactamente, no tome tanto sol, que no hace bien. Que les vaya bien, que tengan una linda semana. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.